muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado, por traerme aquí. Yo estoy encantado, de verdad. Bueno, después de la charla de Miquel, pues veréis que lo mío es muy diferente. Es una charla erudita, me ha dejado deslumbrado totalmente. Yo os he traído una cosa que tiene que ver en parte con alguna de las cosas que ha dicho él, ¿no? Yo, como dice el vicedecano, pues he impartido durante 9 años una asignatura en la que trataba de enseñar o de divulgar en mi universidad pues, física utilizando ejemplos de ciencia ficción, sobre todo de cine, aunque también he utilizado literatura y cómics, pero fundamentalmente está basado en el cine. Como Miquel ha dicho, pues el cine atrae mucho más a la gente y llega mucho más fácil, ¿no? Entonces es más sencillo hacerlo con cine. Y he utilizado fundamentalmente el error, porque del error se puede aprender muchísimo. De hecho, a los alumnos, a los estudiantes, el error les llega más junto con la imagen, porque luego ellos asocian el concepto científico a la imagen, y eso es muy importante. Eso se queda dentro. Y entonces es lo que he utilizado yo. Bueno, he titulado la charla a la velocidad de la luz o un poco menos. Lo de un poco menos lo he puesto pues, para poder hablar de lo que me dé la gana. Es así de claro. Entonces, bueno, lo he puesto así porque he intentado coger varios fragmentos de algunas películas en los que se involucra de una manera u otra, se acude al concepto de velocidad y sobre todo el de la velocidad de la luz. Todos habemos oído hablar alguna vez de la velocidad de la luz y es porque pensamos en la luz, claro. Pero si a todo el mundo que le preguntas sobre la velocidad de la luz te dirán son 300.000 kilómetros por segundo. Sí, pero esa es la velocidad de la luz en el vacío. Y la luz se puede mover en un medio que no sea el vacío. Y entonces la velocidad es diferente. Bueno, he traído algunos ejemplos, como os digo, de películas, de situaciones en las que puede aparecer la velocidad. Muy poquitos, la verdad, porque tenemos muy poco tiempo y, bueno, mi asignatura, cuando yo la impartía en la universidad, pues llevaba unas 60 horas. Claro, en unas 60 horas te da tiempo a hablar de la velocidad de la luz y de muchas cosas más. Pero he intentado extraer de allí unos fragmentos, ¿no?, que son más que nada curiosidades que te pueden ayudar a ver algunas cosas y a verlas desde el punto de vista que las ven pues la gente que se dedica al cine, ¿no?, al cine sobre todo de ciencia ficción, que es donde aparecen estos conceptos pues de forma mucho más habitual. Bueno, os he traído aquí una película, me gustaría que estuviera un poquito más baja la luz, porque algunas transparencias de las que tengo son un poquito oscuras, pero me dicen que no es posible, entonces igual hay algunas transparencias que no se ven bien del todo. Os pido perdón. Esta es una película que, bueno, yo no sé lo aficionados que sois al cine de ciencia ficción o al mundo de la ciencia ficción, pero bueno, son películas que para la gente que nos gusta el género pues son muy digamos, muy típicas ya, ¿no?, muy conocidas. Bueno, esta es una de ellas, Sunshine, es una película relativamente reciente, es de los años 2000, y es una película que trata la premisa de que el Sol, nuestra estrella, se está muriendo, porque se está agotando su energía y va a empezar a enfriarse y aquí en la Tierra pues todos vamos a morir congelados prácticamente. Esa es una premisa así muy sencillamente. Bueno, entonces la solución que plantean en la película es la siguiente, es enviar una nave tripulada, cosa que ya es discutible, porque a quién se le ocurre mandar una nave tripulada al Sol, pero bueno, es enviar una nave tripulada para soltar allí una bomba con todos los materiales capaces de ser susceptibles de fisión nuclear que hay en la Tierra, todos los materiales disponibles, provocar una explosión en el centro del Sol y con eso reactivarla, ¿vale? Y entonces que podamos vivir aquí felices. Bueno, una de las frases que se dicen en la película por el protagonista, que curiosamente es físico, pues es que ¿cuándo sabremos en la Tierra que esto ha ocurrido? ¿Cuándo sabremos que su misión ha tenido éxito? Pues dice, notaréis que si en 8 minutos la cosa notáis un calorcito especial, ¿no?, un calor especial, veis un día especialmente bonito, es que hemos tenido éxito, porque los fotones de la luz del Sol habrán llegado a la Tierra y eso es que hemos reactivado la estrella. Bueno, obviamente esa parte es cierta. Cuando un fotón sale de la superficie del Sol tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra, a la velocidad de la luz, porque entre el Sol y la Tierra está el vacío. Pero es que esos fotones que forman parte de la luz, esas partículas que forman parte de la luz para los físicos, los fotones, parten del centro del Sol. Y cuando parten del centro del Sol se encuentran muchas partículas por el camino. Es decir, no viajan libremente. El Sol no está vacío, como está el espacio. En el Sol hay plasma, y el plasma está formado por núcleos atómicos y por electrones que están continuamente chocando, están a millones de grados centígrados y, por lo tanto, esos fotones que se producen en el centro del Sol, que tienen que escapar hasta la superficie para luego viajar durante 8 minutos hasta la Tierra, tardan un tiempo. Y ese tiempo es muy grande. Ese tiempo que tardan los fotones en chocar contra átomos, contra núcleos, contra electrones, les hace que en un promedio de
un choque cada 2 centímetros que recorren. Y claro, 2 centímetros es muy pequeñito en comparación con el tamaño del Sol. El Sol tiene casi 1,5 millones de kilómetros de diámetro. Entonces, si vas recorriendo 2 centímetros y cada 2 centímetros vas chocando, esos fotones tardan entre 100.000 y 1 millón de años en llegar a la superficie. Es decir, que tú, aunque tires una bomba en el centro del Sol y quieras reactivarla, esos fotones que se van a producir ahí van a tardar casi 1 millón de años en llegar a la superficie del Sol y viajar a la Tierra. Con lo cual, la cosa pues tiene sus problemas, claro. Va, ahora se ve mejor. Bueno, es un problema obvio, ¿vale? Es decir, que estos son los típicos fallos que se cometen en muchas películas del género de ciencia ficción. Es decir, no es que aquí notemos la cosa que vaya a tener solución rápidamente, sino que hay que esperar por lo menos 1 millón de años a que esos fotones tengan tiempo de llegar a la superficie. Bueno, aquí tenéis otra película, que no sé si la conoceréis, es un poquito más antigua, es Eraser, está protagonizada por el fantástico Arnold Schwarzenegger, que quién no lo conoce, ¿verdad? Y no precisamente en su faceta política, tiene una premisa también muy sencilla. Es un personaje que trabaja para el gobierno en una agencia secreta en la que se dedica a borrar la vida de testigos de crímenes, digamos, importantes, ¿no? Si tú eres un testigo de un crimen importante, que tienes un testimonio que ofrecer para acusar gente muy importante, pues lo que hace este hombre, trabajando para el gobierno, es simular la muerte de ese testigo para que el mafioso o el delincuente no tenga tiempo de atraparle y acabar con él antes de que testifique. Bueno, pues en la película se habla de una compañía que fabrica armas, fabrica un prototipo de un arma que es capaz de disparar balas a la velocidad de la luz. ¿Vale? Cuando un físico oye eso, pues entonces se le iluminan los ojos, se le ponen como platos y dice, hombre, una bala que se mueve a la velocidad de la luz. Eso tiene sus problemas, porque la teoría de la relatividad de Einstein dice que cualquier objeto que tenga masa no puede desplazarse ni siquiera a la velocidad de la luz. Ya no solo superarla, sino ni siquiera acercarse. Sería extremadamente complicado. Bien, ¿qué puedes hacer en una clase en la que tú explicas física a tus alumnos con una premisa como esta? Pues se pueden hacer grandes maravillas. Y yo os he traído aquí una muestra de algunas de las que yo hago en clase, por ejemplo. Bien, no sé si se verá el texto porque... A ver, sí, igual sí. Bueno, una pregunta que me planteé yo cuando oí esto de que las balas se mueven a la velocidad de la luz es la siguiente. Vamos a ver, voy a ponerme un caso un poco más modesto. Voy a suponer que la teoría de la relatividad es cierta, que la bala, como tiene masa, no puede desplazarse a la velocidad de la luz, pero se puede mover un poquito más despacio. Voy a darle una velocidad que sea el 90% de la velocidad de la luz. No voy a dejarla que se mueva a la velocidad de la luz para no violar la teoría de la relatividad, pero voy a hacer que se mueva muy rápido, a un 90%, a 270.000 kilómetros por segundo. ¿Cuánta energía liberaría una bala como esa al impactar? Solamente si liberase la energía cinética que lleva. Una cosa tan tonta que es un cálculo elemental que todos hemos hecho alguna vez en el bachillerato. Calcular la energía cinética de una partícula que se mueve con una cierta velocidad y que tiene una cierta masa. Y yo le he dado a esa bala una masa de 10 gramos. Una masa pues, razonable y que tampoco es una cosa demasiado exagerada. Bueno, pues he hecho el calculito que se hace en una cuenta elemental con una masa de 10 gramos y a una velocidad de 270.000 kilómetros por segundo, la energía que liberaría una bala como esta sería equivalente a 280 kilotones, es decir, 20 bombas atómicas como la de Hiroshima. Claro, si tú disparas una bala como esta, ten cuidado donde apuntas y a quién le das, porque puedes provocar un holocausto nuclear fácilmente, cosa que en la película nunca se ve. Es decir, parten de una premisa absolutamente enloquecida, digamos, bueno, de enloquecida entre comillas, enloquecida pero simpática, pero luego no son consecuentes con ello, porque cuando se dispara este arma lo que produce son boquetes en las paredes, pues como puede provocar un rifle convencional. ¿Vale? Bien, te puedes plantear más cosas, no solamente cuánta energía libera, que ya de por sí pues, te dice que lo que están planteando en la película es un tanto absurdo desde un punto de vista científico. Se puede plantear qué pasaría si esa bala impactase sobre un ser humano. ¿Vale? Entonces, hay un dispositivo en física que utilizamos los físicos que es lo que llama el péndulo balístico, que es un concepto muy simple que se utiliza en los cursos de física elemental para encontrar la velocidad de un proyectil. Lo que se hace es disparar un proyectil sobre un bloque que está colgando de un alambre o de una cuerda, de una cadena, y hacer oscilar ese péndulo, ¿no? Según la altura a la que se eleve el péndulo, se puede determinar cuál es la velocidad de la bala, la velocidad del proyectil. Bien, nosotros en este caso conocemos la velocidad del proyectil. Son 270.000 kilómetros por segundo. ¿Vale? Si le pegamos, en lugar de un péndulo balístico, le pegamos a una persona, ¿a qué altura asciende esa persona? Bueno, pues asciende, suponiendo que la persona pese unos 75 kilogramos, hasta una altura de unos 65.000 kilómetros.
¿vale? Esto es prácticamente, pues fijaos, es la quinta parte de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Es una cosa que no se ve en la película tampoco. ¿Qué retroceso tiene un arma que es capaz de disparar balas al 90% de la velocidad de la luz? Porque también se puede calcular, ¿vale? Demos una masa razonable a nuestro arma de 10 kilos, el retroceso sería de 620 kilómetros por segundo, es decir, 2,2 millones de kilómetros por hora. Es decir, unas 55 veces la velocidad de escape, es decir, la velocidad mínima para poner un objeto fuera del campo gravitatorio terrestre. Es decir, expulsarlo de aquí. De hecho, esa velocidad creo que es incluso superior a la velocidad de escape del sistema solar. O sea, que sería algo que enviarías más allá de la Pioneer o de la Voyager, que están, ya sabéis, fuera del sistema solar desde hace muy poquito. Y otra cosa muy curiosa, y es que cuando tú disparas balas a la velocidad de la luz, ¿cómo es que en la película el protagonista es capaz de esquivarlas? Porque los objetos que vemos es porque su luz llega a nosotros. Entonces, ¿qué le pasa a una velocidad que se mueve a la misma velocidad que la luz? Pues que te da la hostia en el mismo momento que la ves. Así de claro. Lo cual es imposible de esquivar. Bueno, pues eso se lo saltan en Star Trek. En Star Trek hay una escena, en uno de los episodios de la serie clásica, en las que nuestro amigo el Capitán Kirk dispara su phaser, que se supone que envía energía a la velocidad de la luz, y el objetivo es capaz de esquivarlo. Bueno, cuando uno entra en el terreno de los superhéroes, la cosa ya es impresionante. Los superhéroes, yo siempre, a veces en lugar de llamarles superhéroes, les llamo los violadores de la física. Porque prácticamente todo lo que hacen es imposible desde un punto de vista científico. Prácticamente. Hoy en día el mundo de los superhéroes y el cómic es mucho más sofisticado. Pero, sobre todo en el cine, que es lo que va buscando, por lo que busca es lo que decía antes Miquel, busca las mamas de Raquel Welch, no busca otra cosa. Entonces, cuando uno habla de superhéroes, se encuentran cosas realmente curiosas. Bueno, aquí tenéis a Flash. Flash es uno de los superhéroes más conocidos de la compañía DC, los grandes monstruos, sabéis que son DC y Marvel. Este es uno de la compañía DC. Flash es un superhéroe, digamos, urbano. Es un superhéroe que fundamentalmente lleva a cabo su trabajo de superhéroe en la ciudad. Es un superhéroe, pues eso, urbano. Bien, eso tiene sus consecuencias. Si tú eres un superhéroe que te mueves a grandes velocidades y te mueves en la ciudad estás sometido a ciertas constricciones. Es decir, tienes que girar en calles que son cerradas, tienes que trazar curvas muy cerradas, en ángulo recto muchas veces, y eso, desde un punto de vista físico, tiene sus problemas. Todos habéis visto lo que pasa cuando queréis en el coche trazar una curva demasiado cerrada a una velocidad no demasiado razonable, y todos habéis visto los grandes premios de Fórmula 1. ¿Vale? Entonces, aparte de muchos problemas, yo os he traído aquí un ejemplito, uno muy sencillo. ¿Qué pasaría si Flash intentase trazar una curva? Algo tan sencillo como trazar una curva en una ciudad, ¿no? En Bilbao mismo. Bueno, pues lo que se hace es lo de siempre. Es una clase de física elemental en la que tú sabes que la velocidad máxima a la que se puede trazar una curva depende de dos cosas, fundamentalmente. Depende del rozamiento de tus neumáticos con el asfalto, pero también depende del radio de curvatura que tenga la curva. ¿Vale? Bien, cuanto más grande sea el rozamiento, tanto mejor. Es decir, cuanto más agarre tengan los neumáticos, más rápido podrás trazar la curva con el mismo radio. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los neumáticos de Flash? Los neumáticos de Flash son sus botas de superhéroe, obviamente. Bueno, pues si uno les pone un coeficiente de rozamiento elevadísimo, de hecho un coeficiente de rozamiento que prácticamente es irreal, encontrarse un coeficiente de rozamiento de 0,8 en la naturaleza es realmente complicado. Son muy pocos materiales los que cumplen esto. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza al superhéroe y vamos a dejar que tenga un coeficiente de rozamiento en las botas de 0,8 con la carretera. ¿Qué radio tendría que tener la curva si quisiera trazarla a 100 metros por segundo? Es decir, a unos 360 kilómetros por hora, la velocidad que puede llevar un Fórmula 1, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues tendría que tener un radio de más de 1 kilómetro, 1,2 kilómetros. Y dices, bueno, en una ciudad es difícil tener una curva con esa radio de curvatura, si no imposible. Pero fijaos que 100 metros por segundo es una buena velocidad, pero no es una velocidad de superhéroe, no es una velocidad digna de Flash. Vamos a ponerle una velocidad digna, ¿vale? Vamos a poner una velocidad que sea la de la luz en el vacío, pero divide por 275. Es un número guapo para que me salga lo que me da la gana, ¿vale? Pero es una velocidad que es razonable para un superhéroe. 300.000 kilómetros por segundo entre 275, pues es más de 1.000 kilómetros por segundo. Eso es una velocidad ya de superhéroe, coño. Es una velocidad de Flash. Bueno, pues, ¿qué radio de curvatura tendría que tener la curva para trazarla a esa velocidad? Bueno, pues ahí tenéis. Una unidad astronómica, es decir, el radio o la distancia media entre la Tierra y el Sol. No hay autopistas así en nuestro planeta, de momento. De momento, todo se andará. Con el gobierno de ya sabéis quién, todo se puede andar. Fácilmente. Bueno, aquí tenéis una escena, he traído un clip de vídeo,
Hay una escena de la película Superman, y cuando yo hablo de la película Superman, como soy un clásico y ya tengo mi edad, me refiero a las primeras, a las del maravilloso Christopher Reeve. Si es que me deja ponerlo, que no lo sé. A ver si... Aquí. A ver. Bueno, es un clip que dura un poquito. No sé si recordáis la escena, es muy conocida. Ha ocurrido un terremoto porque el Lex Luthor, el archienemigo de Superman, ¿no? ha hecho detonar un proyectil, un cohete, un misil balístico, y ha provocado un terremoto. Lo ha hecho estallar en la falla de San Andrés, en California, y ha provocado un terremoto. Y en ese terremoto muere Lois Lane. Lois Lane es el amor platónico de Superman. Bueno, entonces a Superman no se le ocurre otra cosa que esto. Dice, voy a empezar a dar vueltas rápidamente alrededor de la Tierra a toda pastilla, todo lo que yo pueda, ¿vale? Voy a invertir el sentido de rotación de la Tierra, voy a hacer que retroceda el tiempo y voy a volver antes de que haya ocurrido el terremoto y salvar a Lois. ¿Vale? Yo he visto interpretar esta escena en los libros de texto, en la prensa, en los artículos, la gente que nos dedicamos a analizar la ciencia en la ciencia ficción, la he visto interpretar de muchas maneras. Una de ellas es esta. Cuando se lo cuentas a la gente que se dedica a analizar estas cosas, una de ellas es que, como se está moviendo a mayor velocidad que la luz, lo que hace es viajar al pasado y entonces lo que puede hacer es recuperar todo lo que había perdido. ¿Vale? Bueno, yo he interpretado la escena de una forma un poco diferente. Yo, a mí, digo, voy a pensar en otra cosa. Digo, voy a pensar que lo que está haciendo no es viajar en el tiempo, sino que lo que está haciendo es detener la Tierra e invertir su rotación. ¿Vale? Y voy a aplicar las leyes de la física elemental, la conservación del momento angular. A ver si yo le quito el momento angular a la Tierra y se lo lleva a Superman. ¿Vale? ¿A qué distancia tiene que irse? Voy a quitar esto, ya no importa. ¿A qué distancia tiene que viajar Superman de la Tierra para poder hacer eso? Porque hay una relación, cuando uno aplica la conservación del momento angular, hay una relación entre la distancia a la que se tiene que alejar Superman de la Tierra y la velocidad a la que tiene que girar a su alrededor para poder invertir el sentido de rotación. ¿Vale? Eso tiene otros problemas, pero no los voy a analizar ahora. Solamente voy a analizar qué ocurre cuando Superman intenta hacer eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Lo primero es ceñirme exactamente a la escena. Es decir, mido la distancia a la que ha viajado, que para eso tengo los trazos ahí rayados de las órbitas, y haciendo una regla de 3, sabiendo cuál es el diámetro de la Tierra, puedo saber a qué distancia está, aproximadamente. ¿Vale? Bueno, entonces he calculado más o menos que son unos 8.000 kilómetros, ¿vale? No sé si lo vais a ver, porque como está en letra roja, igual no lo veis muy bien. Bueno, os lo digo, ¿vale? La velocidad a la que tendría que estar girando Superman alrededor de la Tierra para conseguir eso sería de 20.000 billones de veces la velocidad de la luz en el vacío. 20.000 billones con B, ¿vale? Es decir, un 2 con 16 ceros detrás multiplicado por la velocidad de la luz. Obviamente esto viola cualquier ley de la relatividad de Einstein, cualquiera. ¿Vale? Pero démosle un voto de confianza a Superman, como siempre, démosle un voto de confianza. ¿Cómo podemos hacer que gire a una velocidad razonable que no viole las leyes de la relatividad? Pues yéndose muy lejos. ¿Vale? Si se va muy lejos, puede girar más despacio. Pero entonces ya no seguimos la premisa de la película, ni mucho menos lo que se ve en la escena. Pero bueno, vamos a especular. ¿Qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si Superman fuese capaz de viajar al 10% de la velocidad de luz? Vamos a poner una velocidad que no sea relativista, para hacer los cálculos fácilmente, con las leyes de Newton, ¿vale? Que son las que todos hemos estudiado en el colegio. Si le dejamos correr al 10% de la velocidad de la luz, tendría que irse nada menos que a 300 millones de años luz de distancia. 300 millones de años luz de distancia, si vas al 10% de la velocidad de la luz, te tardas 3.000 millones de años. 3.000 millones de años en el viaje de ida y 3.000 millones de años en el viaje de vuelta. Luego, cuando has vuelto han pasado 6.000 millones de años, con lo cual ni la Tierra ni el Sol están aquí, porque se han muerto. Y esta vez de verdad. ¿De acuerdo? Es decir que tampoco es posible. Otras de las cosas que se observan mucho en las películas son los extraterrestres, los platillos volantes. Los platillos volantes también tienen sus dificultades, y algunas de ellas os las voy a contar, muy poquitas. La primera es que los testigos que siempre uno oye hablar, que han presenciado un platillo volante en el cielo, suelen decir que no emiten sonido. Es una de las típicas cosas que siempre dicen, ¿no? Son silenciosos. Pero también dicen a la vez que además de ser silenciosos se mueven muy rápido, a velocidades que nunca han visto un dispositivo humano moverse a esa velocidad. ¿Vale? Si nunca has visto un dispositivo creado por el ser humano moviéndose a esa velocidad, y los seres humanos hemos sido capaces de inventar dispositivos que incluso son capaces de superar la barrera del sonido, quiere decir que estos objetos pueden moverse a mayor velocidad que el sonido. Pero es que todo objeto que se mueva a la velocidad del sonido o por encima
produce un boom sónico, produce ondas de choque que nosotros las podemos oír y con un ruido bastante molesto. De hecho, no sé si recordáis hace unos meses, cuando cayó el meteorito este de ahí cerca de Rusia, ¿vale? Rompió cristales. Y eso es por culpa de que superó la barrera del sonido. Se genera un boom sónico, unas ondas de choque que producen unas vibraciones que, si están relativamente cerca de ciertos materiales, digamos, frágiles, como el cristal de los vidrios de las ventanas, pues entonces se pueden llegar a romper. Y además también se forman fenómenos como este. Se expenden unas nubes de condensación cuando el avión supera la barrera del sonido. Nunca los testigos de los platillos volantes atestiguan ver semejante fenómeno. Luego, o son de este mundo o no son de este mundo y provienen de otro, pero tampoco siguen las leyes de este universo. Luego está la cuestión de las aceleraciones. Otra cosa de las que dicen los testigos es que estos platillos volantes son capaces de cambiar de dirección muy rápidamente, en un tiempo cortísimo, y moverse prácticamente en ángulo recto. ¿Vale? Bueno, eso lleva problemas de aceleración. Todos sabéis que si os movéis muy rápido en un coche, describís una curva muy cerrada y lo hacéis a gran velocidad, vuestro cuerpo sufre. ¿Vale? Siempre que os mantengáis dentro de la curva. Habéis visto las carreras de Fórmula 1, vuelvo a repetir. En las carreras de Fórmula 1 sí habéis visto muchas veces que en los circuitos donde hay curvas muy cerradas, a veces, yo recuerdo hace un año o 2 años, sacaban en televisión una pantallita donde se ponían las fuerzas G a las que estaba sometido el piloto, ¿vale? Y andaban entre 5 Gs, 4 Gs, cosas que uno, pues parece un número pequeñito, pero cuando no estás acostumbrado a pensar en él y estás acostumbrado a moverte en una aceleración G, que es la que nos movemos habitualmente, te parecen cosas pequeñas, pero no son tan pequeñas. Daros cuenta que si estamos sometidos a una fuerza de 5 Gs, quiere decir que nuestro cuerpo lo notaríamos como si pesara 5 veces más de lo que pesa normalmente. Es una cosa para pensar. No es lo mismo pesar 80 kilos que pesar 400. Bueno, entonces, ¿qué llevan los habitáculos de los Fórmula 1? Llevan unos apoyadores donde el piloto, cuando sufre estas fuerzas G, apoya el cuello, porque si no, estos músculos de aquí sufren enormemente. ¿Vale? Por eso llevan esos apoyadores especiales para el caso de las curvas muy cerradas. Pero claro, fijaos, un Fórmula 1 se puede mover a 350, 400 km por hora. Un platillo volante se mueve mucho más rápido. Un platillo volante no es de este mundo. Y entonces las velocidades que desarrolla son muy distintas y mucho más elevadas. Voy a poneros algunos numeritos que se pueden hacer con física elemental, ¿no? Por ejemplo, un coche que se moviera de 0 a 100 km por hora en tan solo 3 segundos, si acelerara de 0 a 100 en 3 segundos, que hay coches que lo pueden hacer, ¿vale? Experimentaría una aceleración que es igual a g, ¿vale? Hasta ahí no pasa nada. Una aceleración igual a g la podemos soportar fácilmente. Pero vamos a ir subiendo la cosa. Si un auto que fuera a 250 km por hora trazara una curva con un radio de 100 metros, que es una curva con un radio bastante grande, ¿vale? Una curva relativamente abierta, como pueden ser las que hay en las autopistas, ¿vale? La aceleración sería de 5 Gs. Esta es una aceleración típica que experimenta un piloto de Fórmula 1 cuando describe una curva relativamente cerrada, 5 Gs. Es también soportable, son gente entrenada, ¿vale? Pero se puede soportar, durante un tiempo corto, pero se puede. Vamos a ponernos en el caso de los frenazos, que también son aceleraciones, pero negativas para los físicos, ¿vale? Un auto que se moviera, fijaos, si fuerais en el coche a 65 km por hora, que es una velocidad de lo más modesto, y frenaseis y detuvieseis el coche en 1/10 de segundo, por un frenazo brusco, lo que fuera, experimentaríais una desaceleración de 18 Gs. ¿Vale? Por eso es tan fácil lesionarse las cervicales, entre otras cosas. ¿Vale? Porque esa desaceleración ya es importante. 18 Gs es una cosa ya a tener en cuenta. Más. Vamos a ponernos ya en cosas dignas de platillos volantes. ¿Vale? 1/10 de segundo que empleara una nave de estas para describir un cambio de dirección en ángulo recto, como ese que se ve ahí, ¿vale? A una velocidad de unos 1080 km por hora, fijaos que es una velocidad al alcance de cualquier avión, prácticamente, ¿vale? Experimentaría una aceleración de 300 Gs. 300 Gs. No sé si sabéis que el récord Guinness para soportar aceleraciones es bastante menor, ¿vale? Esto ocurre, fijaos, se puede soportar, ¿por qué? Porque se hace en 1/10 de segundo. Y en 1/10 de segundo tú puedes soportar una aceleración como esa, bueno, si te ponen a prueba. Para eso están los pilotos de caza, ¿no? Los pilotos de combate. Obviamente lo que notas y lo que notan la gente que viaja en estos dispositivos, los astronautas, los pilotos de combate, son fuerzas G importantes. Más, ¿cómo los entrenan? Los meten en centrifugadoras, claro.
Para soportar esas aceleraciones tienen que ponerte a dar vueltas muy rápido y durante mucho tiempo. Por eso os decía lo del récord Guinness. El récord Guinness creo que está en soportar 17 Gs durante unos 4 minutos. Y eso lo hizo un animal de bellota, como diríamos. ¿Vale? A nadie se le ocurre estar 4 minutos sometido a 17 Gs. Eso hay que estar un poco mal de la cabeza para hacerlo. O ser piloto de combate. ¿Vale? Los meten en una... Eso es una lavadora gigante, que gira toda pastilla. Así. Bueno, fijaos, vamos a ponernos en el caso de las naves espaciales que siempre se presentan en el cine de ciencia ficción o en la literatura. Naves que vienen desde muy lejos y que llegan aquí como si cualquier cosa, ¿no? Bueno, si partieran de una velocidad cero, es decir, si partieran desde su planeta en el reposo y tardaran 50 minutos acelerando continuamente hasta llegar a una velocidad que fuera el 10% de la velocidad de la luz, tendrían que experimentar una aceleración de 1000 Gs. Fijaos, eso ya son 1000 Gs durante 50 minutos. ¿Vale? Si os acabo de decir que el récord es 17 Gs, 4 minutos, para el ser humano, obviamente estos seres ya no tienen que ser humanos. Esto ya es otra cosa. ¿Vale? 1000 Gs, prácticamente, aunque tú lo pudieras soportar porque estuvieras hecho de otra pasta, a lo mejor tu nave no lo soporta. Someter una nave a esa aceleración podría fragmentarla, destruirla y se acabó. ¿Vale? No hay materiales que tengan esa resistencia estructural. Para conseguir una aceleración que fuera igual a G, una aceleración como la que soportamos a diario en la Tierra, tendría que estar acelerando durante 35 días, continuamente, ¿vale? Con lo que eso conlleva con el combustible, claro, porque estar acelerando durante 35 días a una velocidad, hasta alcanzar una velocidad que fuera 30.000 kilómetros por segundo, probablemente no hubiera combustible para hacer eso, ¿vale? Si quisieras acelerar hasta la velocidad de la luz, tardarías un año acelerando, ¿vale? Cuando llegaras al planeta de destino tendrías que desacelerar al mismo ritmo, 2 años, solo acelerando y frenando, más luego el tiempo de viaje. ¿Vale? Eso se ve en el planeta de los simios. En la novela de Pierre Boulle está tratado con sentido eso. ¿Vale? Allí se ve que está hecho bien. Por lo menos él lo tuvo en cuenta en la novela. Otra cosa es que luego eso sea razonable o no. Pero, por lo menos, desde un punto de vista científico es mucho más plausible que lo que nos muestran los testigos de los platillos volantes o el cine de ciencia ficción, digamos, espectáculo. Cuando uno piensa en la velocidad de la luz, inmediatamente piensa en los viajes espaciales. Bueno, si uno repasa el mundo de la ciencia ficción, yo he puesto 2 o 3 ejemplos porque esto es una cosa rápida, pero si uno repasa el mundo de la ciencia ficción, viajes a la velocidad de la luz, viajes hiperlumínicos, sublumínicos, por el hiperespacio, hay montones y montones y montones, cientos. Aquí os he puesto una de las formas habituales, o una de las, digamos, no habituales, sino de las más exóticas que uno puede viajar. Es la novela de H.G. Wells, Los primeros hombres en la luna. Es una novela en la que hay un inventor que inventa una sustancia nueva que se llama la caborita. El profesor Cabor inventa una sustancia que es la caborita, que tiene propiedades antigravitatorias, que cuando uno impregna una nave espacial con esa sustancia, abriendo y cerrando ventanas con puertas, puede viajar sin consumir combustible. ¿Vale? Bueno, es una idea que se llevó luego al cine y aquí la tenéis, la versión inglesa, First Man in the Moon, donde se ha respetado el título original de la novela de Wells y la traducción al español. La gran sorpresa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Vale? Y la película es mala de solemnidad. Mala de solemnidad. O sea, es casi ofensivo verla, pero bueno, es lo que hay. Otro de los viajes famosos, otra de las formas famosas, es la de Julio Verne, claro, de la Tierra a la Luna, su famosa novela de la Tierra a la Luna, en la que el Gun Club, una asociación de gente mutilados de guerra, ¿no? en la secesión americana, pues lo que hace es idear el proyecto de viajar a la Luna a bordo de un cañón. Es meter un proyectil en la boca de un cañón y dispararlo a la Luna. ¿Vale? Ese cañón es enorme, el Columbia, el famoso Columbia, y la tripulación iría dentro del proyectil y se lanzaría hacia el espacio. ¿Vale? Es una idea de lo más enloquecido. ¿Por qué? Porque la premisa que hacía Verne era que lo que tenía que alcanzar ese proyectil era la velocidad de escape antes de salir de aquí, directamente. ¿Vale? La velocidad de escape es de más de 11 kilómetros por segundo. Luego, fijaros, es una velocidad de más de 40.000 kilómetros por hora que la tienes que conseguir en nada. ¿Vale? Cuando sales de la boca del cañón. El cañón tenía, creo que eran 200 metros de longitud. Conseguir una velocidad de 40.000 kilómetros por hora en 200 metros es prácticamente una locura. ¿Vale? Bueno, se lleva a cabo y llegan a la Luna. Una vez que llegan allí, pues pasan cosas. No digo que aterricen, porque no llegaron nunca a aterrizar, en las novelas de Verne no llegan a aterrizar, pero
Quien sí que ideó el aterrizaje de los hombres en la Luna fue Georges Méliès en su película, que es célebre, El viaje a la Luna, de Georges Méliès. Bueno, ¿cómo se viaja hoy en día? Hoy en día las velocidades se consiguen con los cohetes de fases, obviamente. A nadie se le ocurre acelerar de golpe a lo largo de 200 metros hasta alcanzar la velocidad de escape, sino que esa velocidad se va consiguiendo progresivamente con los cohetes de fases, claro. Cada vez que se consume el combustible de una fase, se acelera el cohete y la aceleración siempre se mantiene en valores razonables, nunca más allá de 5 o 6 Gs, que son valores tolerables para un ser humano. Para un ser humano entrenado, como los astronautas. Cualquiera no la puede soportar durante el tiempo. Esto es lo que se hizo, por ejemplo, con el Apolo 11, que llevó a los hombres a la Luna por primera vez, y creo que la fase total de aceleración entre las 3 fases creo que no superó los 15-20 minutos. Por ahí fue. ¿Vale? Y nunca estuvieron sometidos a más de 5 Gs. Nunca. ¿Vale? Y todos llegaron. O por lo menos eso se cree. Bueno, ¿cuál es el problema de estos viajes? Siempre es el combustible. Lo que está limitándonos a nosotros para hacer los viajes espaciales, para irnos de este sistema solar o incluso abandonar la galaxia, es el combustible de las naves, no es otra cosa. ¿Vale? Y eso está limitado por las matemáticas, por la física. Si quisiéramos conseguir velocidades de unos 4 o 5 kilómetros por segundo, fijaos, necesitaríamos una masa de combustible que tendría que ser 1,7 veces la masa de la nave vacía. Es decir, que sería casi el doble de la masa de la nave vacía. Necesitas el doble de combustible de lo que pesa la nave cuando no lleva combustible. ¿Vale? Para alcanzar velocidades tan modestas como esas, de unos 4 o 5 kilómetros por segundo. Si quisiéramos alcanzar el doble de esa velocidad, entre 8 y 10 kilómetros por segundo, la cosa se pondría aún peor. ¿Por qué? Porque la ecuación del combustible es una ecuación exponencial. Lo que llamamos los físicos una ecuación exponencial. Es decir, que no es que tú, para ir al doble de velocidad, necesites el doble combustible. No, no, necesitas mucho más. ¿Vale? De hecho, necesitas 6,4 veces la masa de la nave vacía. ¿Vale? De ahí que los cohetes, fijaos, las fases son muchísimo más grandes que el cohete que luego llega a destino. Muchísimo más, porque están prácticamente llenos de combustible, no hay otra cosa. Todo el peso de la nave es combustible, prácticamente. Bueno, para viajar a las estrellas, que es lo que queremos, habría que alcanzar velocidades como esas, de unos 430 kilómetros por segundo. La masa de Fuel igualaría a la masa de la galaxia. ¿Vale? Y así todo, tardaríamos casi 3.000 años en llegar al sistema estelar más próximo, el de Alpha Centauri. 3.000 años a esa velocidad. Y necesitaríamos una nave que tuviera tanto combustible como la masa entera que tenemos en la galaxia. Imposible. Para alcanzar la velocidad límite de 0,2% de la velocidad de la luz necesitamos la masa del universo, completa, entera. Bueno, claro, aquí vienen los inventores de ciencia ficción, claro, en nuestro socorro. ¿Qué hacemos? Si no podemos hacer esto y tenemos que viajar allende las estrellas, allende las galaxias, ¿qué necesitamos? Necesitamos Star Wars, necesitamos el hiperespacio, necesitamos superar la velocidad de la luz, o por lo menos alcanzarla. Esta es una de las escenas más célebres de la primera trilogía, la de Star Wars, cuando Han Solo y Chewbacca, en su halcón milenario, consiguen saltar a la velocidad de la luz. Con más problemas que otra cosa, pero lo consiguen. ¿Vale? Ahí apareció el concepto también de hiperespacio, que tampoco sabemos muy bien lo que son. Los físicos, lo del hiperespacio nos suena un poco raro. Es una especie de atajo en el que uno puede viajar entre puntos muy lejanos muy rápido, nada más. ¿Vale? No hay una cosa un poco más sofisticada. Bueno, este es un esquema que saqué de una de las enciclopedias de Star Wars y representa todos los mundos que aparecen reflejados en la serie. ¿Vale? Ahí tenéis todos los planetas, Dagobah, Tatooine, Dantooine, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un mundo creado a partir de la serie Star Wars. ¿Vale? No se puede ver aquí porque está muy pequeñito, necesitaremos que la imagen fuera mucho más grande, pero os puedo decir que hay problemas con lo que se llama la paradoja de los gemelos. La paradoja de los gemelos te dice que si tú vas a viajar a velocidades próximas a la de la luz y dejas un gemelo tuyo en la Tierra, cuando vuelves, después de haber viajado a esas velocidades relativistas, tu hermano es mucho mayor que tú. ¿Vale? Eso es lo que ocurre en relatividad. Y esto está demostrado una y otra vez, con relojes atómicos y con cantidad de medidas experimentales llevadas a cabo en laboratorios de todo el mundo. Claro, yo pienso en Luke y Leia, que son mellizos, digo yo, coño, en vez de la paradoja de los gemelos, puedo tener la paradoja de los mellizos. ¿No? Que para el caso es lo mismo, porque los dos nacieron a la vez y los dos fueron transportados desde Polis Massa, que es donde nacen, hasta uno de ellos a Tatooine y el otro a Alderaan. Si uno mira en el mapa donde está la galaxia, ve que la distancia más o menos entre Polis Massa y Tatooine son unos 40.000 años luz, y entre Polis Massa y Alderaan unos 52.000 años luz. Claro, si uno tiene que viajar a 40.000 años luz y el otro a 52.000,
¿Cómo sincronizan sus relojes para que envejezcan siempre igual y en todas las películas los veamos que tienen la misma edad? Pues es una cosa complicada, porque hay que ajustar realmente bien la velocidad de la nave. De hecho, tiene que ser a un 99,119 la velocidad de la luz. Eso es tener ajustado fino, fino, fino el taquímetro de la nave. ¿Vale? Es más, si Luke tardara 7 días en llegar a Tatooine, exactamente a la misma velocidad, Leia tardaría 8 días y medio. Es decir, que estarían desfasados ya día y medio. No es importante, porque tú los ves en la película y dices, ¿tú cómo sé yo que uno tiene un día y medio más que el otro? No lo sé. ¿Pero qué pasa cuando viajan a otros sitios? Porque no se quedan en Tatooine y en Alderaan todo el rato. Están viajando a Dagobah, están viajando a las lunas estas de Endor, están viajando a montones de sitios. Y no lo hacen por el hiperespacio, no. Se les ven naves convencionales, a velocidades no relativistas. ¿Cómo tienen que ajustar las velocidades de las naves? Vamos a darles un poquito de margen de error, que nos gusta mucho a los físicos darles margen de error. Si se movieran a la velocidad, en lugar de 11 nueves decimales, solamente 10, fijaos, si quitáramos solamente un 9, el desfase entre ellos ya sería de 15 días. Tampoco se nota, pero vamos a quitarle otro 9. Ahora el desfase sería de 63 días, es decir, más de 2 meses. Tampoco puede que se note. Vamos a quitarle otro 9. Llegaríamos a los 7 meses. Quitémosle otro 9. 2 años, eso ya empieza a notarse. Otro 9. 6 años. Otro 9. 20 años. Otro 9. 62 años. La cosa empieza a complicarse. ¿Realmente sabe en cada momento, cada uno de ellos, Luke y Leia, a dónde ha viajado el otro y a qué velocidad? ¿Cómo lo sabe? Si no tienen ni idea, ni siquiera saben quién es su padre, coño. Si es el propio padre el que se lo dice. Luke, yo soy tu padre. Sí. ¿Y qué nave tenías, tío? ¿Y a qué velocidad iba? Eso lo han superado, lo han logrado en Star Trek. ¿Qué han conseguido nuestros amigos de Star Trek en los años 60, cuando ya empezó la serie de televisión? Pues ellos lo que hacen es utilizar motores de antimateria, motores basados en aniquilación de partículas con antipartículas para conseguir energía pura y utilizarla en la propulsión de la nave para crear lo que se llama una curvatura, un motor warp, una burbuja warp. ¿Vale? Bien, está bien, puedes utilizar antimateria, pero vamos a ponernos en el caso de la Tierra. Obviamente Star Trek tiene que ocurrir en una sociedad mucho más avanzada que la nuestra, porque de hecho nosotros solamente somos capaces de producir unos 10 elevado a 7 antiprotones por segundo en nuestros aceleradores de partículas, que son los sitios donde nosotros podemos conseguir antimateria de forma relativamente fácil, y lo de fácil entre comillas. Son 10 millones de antiprotones por segundo. Esto quizá os parezca mucho, pero os lo voy a pasar a masa para que veáis lo que es. Esto es media 1000.000.000ésima de gramo al año. Media 1000.000.000ésima de gramo, lo que los físicos llamamos un nanogramo. Quiere decir que si tú quieres, por ejemplo, fabricar con esa energía una bombilla y que funcione, si fuera de 100 vatios, duraría algo más de 7 minutos. Difícil mantener una nave espacial a eso. Vamos a darle un poco más de confianza. Para conseguir 1 gramo necesitaremos 2000 millones de años. 7 gramos, la edad del universo. Es decir, que con nuestros métodos actuales de producción de antimateria, solamente seríamos capaces de producir 7 gramos en toda la edad del universo. En Star Trek lo han conseguido. Han creado una burbuja warp con la que hacen ¿qué? Como no se puede superar la velocidad de la luz porque lo prohíben las leyes de la relatividad, lo que hacemos no es que la nave se mueva rápido, sino que lo que hacemos es deformar el espacio-tiempo. Encogemos el espacio por delante de la nave y lo estiramos por detrás, con lo cual parece que nos hemos alejado del punto de origen y nos hemos acercado al punto de destino. Hemos conseguido que el espacio se pliegue a una velocidad superior a la de la luz en el vacío. Eso no lo viola la relatividad. Lo que la relatividad prohíbe es que la nave lo haga, no el espacio-tiempo. Pero eso forma parte de otra historia. Muchas gracias.